Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos para el estudio de la palabra del Señor del día de hoy. Vamos a estudiar nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar Dios con esta palabra el día de hoy, hermanos. Aquí el apóstol Pedro utiliza, se le llaman figuras retóricas. No se preocupen, no va a haber examen, se los comento nada más. Las figuras retóricas se utilizan, en este caso esta se llama un símil. ¿Qué quiere decir un símil, hermanos? Por ahí les va a decir el nombre de la figura retórica. Quiere decir algo similar. Dice el Espíritu Santo, nos quiere enseñar algo, y dice el apóstol Pedro: ustedes eran como. Ese como, hermanos, significa el símil. Ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y supervisor de sus almas. Para poder entender exactamente un poquito más a profundidad qué quiere enseñarnos Dios con esta palabra, entonces nos pone el ejemplo y dice: ustedes eran como ovejas descarriadas, para que podamos profundizar y aprender un poquito más al respecto. Ahora, todo lo que vamos a ver hoy, hermanos, para que lo tengan por ahí en cuenta, no se trata, cuando dice ovejas descarriadas, de los que se congregan, de los que ya son cristianos, de los que tienen tiempo y después de un tiempo se van. Porque cuando oímos una oveja descarriada, se nos viene esa idea. El apóstol Pedro, y todo lo que vamos a ver, no está hablando de gente que es cristiana y que se va. Cuando dice ustedes eran, se está refiriendo a nosotros, hermanos, a todos, y nos está hablando de nuestra vida antes de Cristo. Por eso esta palabra es para nosotros. Antes de Cristo, hermanos, uno piensa que cuando uno creyó en Jesús, uno se convirtió en una oveja. Dices: yo antes era lobo, pero ahora soy oveja. No, nos dice la palabra de Dios que ahorita somos ovejas, y antes, ¿qué éramos, hermanos? Ovejas también. Nada más que éramos como ovejas, ¿qué cosa, hermanos? Descarriadas. Pero aquí lo importante es, y esto trae gozo y paz al alma, hermanos, espero que se los traiga a ustedes también. Dios nos ve como una propiedad desde antes de que fuéramos cristianos. Nosotros ya éramos sus ovejas. El hermano Agustín ya era oveja cuando andaba en el mundo, cuando hacía, cuando deshacía, cuando maldecía. Todo lo que hubiera hecho antes era oveja. Ya era de Dios, le pertenecía a Él, estaba elegido desde antes de la fundación del mundo. Su nombre estaba escrito ya en el libro de la vida. Dios sabía que Él iba a volver al hermano Agustín al rebaño, pero mientras Él no estaba en el rebaño, Él era como una oveja descarriada. Ahora, el que sea oveja descarriada no significa que le pertenece a otro. Ese es el punto que quiero que me entiendan. Cuando hay una oveja perdida, esa oveja tiene un dueño. Está perdida, pero no es de que el que se la encuentra de él es, ¿no? Entonces, nosotros le pertenecíamos a Dios, vinimos a este mundo, pero en lugar de buscar a Dios como buenas ovejas, nos descarriamos, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, ¿por qué se nos compara con ovejas? El punto que vamos a ver hoy. De todos los animales, hermanos, que existen, de todos los animales que existen, la oveja es especialista ¿en qué creen?
en perderse. Esa es su especialidad. Si sabe hacer algo la oveja y lo sabe hacer bien, es perderse. Para eso es buena la oveja, para descarriarse. Por eso se nos compara con ovejas. Porque si para algo somos buenos, hermanos, es para descarriarnos. Y desde chiquitos empezamos a hacer cosas malas. ¿Y qué pasa en la adolescencia? Ya andamos bien descarriados. Y cuando dicen, ay, ya está en la mera etapa, ¿verdad? Esa mera etapa es la mera descarriadera. Es la rebeldía y la desobediencia total, natural, que traemos desde que nacemos, pero que va avanzando conforme van pasando los años. Ahora, cuando la oveja se aleja, cuando nosotros estábamos alejados de Dios, la oveja se aparta, se descarría y empieza a caminar en sentido contrario a donde debe. Y cada vez, hermanos, se va alejando más y más y más. Y eso nos pasa a nosotros. Estamos alejados de Dios y nos alejamos más y más. Y uno ve a alguien que está alejado de Dios y dice, a lo mejor va a venir a Cristo, voy a estar orando por él. Y lo ves que se aleja más y más y más. Y dices, bueno, pues ¿cuándo? Así estábamos nosotros, todos. Es nuestra naturaleza. Ahora, a una oveja que se descarría, que se aparta, que se extravía, que va en sentido contrario, toda desorientada, toda perdida, sola, sin el pastor, ¿qué creen que le espera? La muerte, hermanos. Una oveja sola, apartada, desviada, sin pastor, sin compañía del rebaño, que se aleja cada vez más y más y más, solamente le espera la muerte. Así son las ovejas. Se caen en una zanja, hermanos, se caen en un barranco. Vi un video de una oveja, ahí lo pueden buscar en YouTube. Sacan a la oveja del barranquito donde está, de la zanja, la sacan ahí con esfuerzos y todo, haciendo un relajo, la ponen, sale corriendo y se cae en otra zanja. Y dices, bueno, pues así somos nosotros, hermanos. A las ovejas solas son presa fácil de cualquier depredador, de un lobo, de cualquier animal que se las quiera comer. Si se meten a un arroyo, las ovejas son arrastradas por el arroyo. No se pueden cruzar ellas, así que la oveja se metió, salió, brincó la zanja, se defendió del lobo. No, hermano, les pasa todo lo peor. Si las ovejas se atoran con algo, ya no se pueden zafar. Hay una parte ahí en el Génesis, no lo busquen, Génesis 22, donde sabemos que Abraham pasó por la prueba que según iba a sacrificar a Isaac. Y después de que no lo sacrificó, acuérdense que dice que levantó los ojos a Abraham. ¿Y qué vio, hermanos? Vio una oveja. ¿Y cómo estaba? Estaba atorada. Y dice que él fue y la zafó y ya la sacrificó. Y fue el cordero que Dios proveyó para el sacrificio, que simbolizaba a Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en esa escena, hermanos, vemos cómo la oveja estaba atorada ahí. Y si nadie va y la zafa, ahí se muere. Así éramos nosotros, hermanos, cuando estábamos en el mundo. Estábamos atorados en el pecado, arrastrados por los problemas de la vida, por los ríos de problemas que vienen, cayendo en las zanjas de la amargura, hermanos, de la depresión, en alcohol, en drogas. Todos los que están en el mundo están como ovejas, y si no las está arrastrando el río, están en una zanja, están atorados o se las anda tragando un lobo. ¿Por qué? Porque estás descarriado, estás perdido, estás solo, apartado del pastor. Dice Tito, hermanos, búsquenme Tito capítulo 3, versículo 3, por si alguien ahorita escucha y dice, yo no estaba en drogas, yo no estaba en alcohol, yo no estaba en depresión, yo no era oveja así que me considerara como que tonto y perdido y en peligros. Yo no.
Dice Tito capítulo 3, versículo 3, para el que diga que no, hermanos, hablando de nuestra vida pasada. Dice Pablo, incluyéndose y incluyendo a Tito, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Insensatos, hermanos, también se puede traducir ahí por tontos, por ignorantes. Y a veces que vemos que alguien está idolatrando y traen ahí a la guadalupana y dicen, ay, qué ignorante. Nosotros también, dice Pablo a Timoteo, en otro tiempo éramos ignorantes, insensatos. ¿Y cómo más éramos, hermanos? Rebeldes. Acuérdense de las ovejas. Extraviados, fíjense, estábamos extraviados. Estábamos en rebeldía, en ignorancia y extraviados. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esos éramos nosotros. Antes de venir a Cristo, eso éramos cada uno de nosotros. Estábamos extraviados en el pecado, perdidos, arrastrados, golpeados, heridos, enfermos, desnutridos, hablando todo espiritualmente, hermanos. Ahora, no se muevan de ahí de Tito. Pedro dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ustedes pueden decir, bueno, sí, yo fui eso. Me sonrojé un poquito ahorita porque sí, yo la verdad era tremendo en el pasado, pero ya yo volví. Yo ya decidí, yo ya soy cristiano y yo ya. Ahora, en lo natural, hermanos, porque acuérdense que nos está comparando con ovejas el Espíritu Santo. En lo natural es imposible que una oveja pueda regresar al rebaño y al pastor. Ellas no pueden regresar. Son desorientadas. Las ovejas caminan, acuérdense como les dije ahorita, en contra. Cada vez lo que ven haciendo es alejarse más y más y más. No puede ella por sí misma un día decir, ya me cansé, me asustó el lobo, me arrastró el río, me voy a regresar. Porque a veces nosotros pensamos que un día decidimos regresar, ¿verdad? Así como, voy a volverme a Dios. Pero como nos está comparando con ovejas, las ovejas no regresan solas. Entonces dice Pedro, pero ustedes eran ovejas descarriadas, pero ya volvieron. Ahora la pregunta es, si éramos como ovejas y las ovejas no pueden volver solas, ¿cómo volvimos? ¿Cómo volvimos? Volvimos, hermanos, de la única manera que una oveja descarriada en lo natural puede volver. Es la única forma en cómo la oveja puede volver. ¿A alguien se le ocurre? Con el pastor. El pastor salga a buscarla. Fíjense bien, hermanos, porque esto, de hecho ahorita se los dije y sentí aquí como que me emociona la palabra, hermanos. Llega. El pastor sale a buscarnos. Ahora, ojo, ya les dije al principio que no vamos a hablar de los que se están congregando y que se van, sino que está hablando de nuestra vida pasada. Y también ahorita les digo, cuando digo que el pastor salió a buscarnos, no estoy hablando de un ser humano, hermanos. Estoy hablando del pastor, del bueno, del príncipe de los pastores, dice primera de Pedro 5. Jesús fue a buscarnos. Por eso ahí en Tito, les dije no se movieran de Tito, dice, pero nosotros éramos extraviados, rebeldes, andábamos en pecados, aborrecibles y aborreciendo, todos nos caíamos gordos. Y luego, ¿qué dice el versículo 4, hermanos? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, dice, para con los hombres, nos salvó. Fíjese, volvimos no por iniciativa propia, no por inteligentes, no por voluntad propia,
no porque tú dijiste voy a ir a Cristo. Cristo te fue a buscar. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto es poderosísimo, hermanos, porque a veces uno llega a momentos de la vida donde se desanima y uno mismo se cuestiona y dice, bueno, ¿soy o no soy? Y empiezas así como que si soy o no soy, el diablo te dice no eres, la gente te dice tú eres igual. Pero cuando entiendes esto, hermano, que ahora eres una oveja de Cristo y que antes eras una oveja pero descarriada, que iba caminando en sentido contrario, y que si estás ahorita aquí no es porque tú decidiste venir, sino porque el pastor Jesucristo te fue a buscar y te trajo. Entonces, ¿cómo vas a dudar si soy o no soy? Eso te da una confianza. Dices, yo le pertenecía a Él y Él me amaba cuando yo estaba descarriado, y me amó tanto que vino y me buscó y me trajo. Y ahora que estoy aquí, ¿cómo me va a abandonar? ¿Cómo se va a desentender de mí si cuando estaba perdido me fue a buscar? Ahora que estoy aquí, ¿cómo me va a dejar solo? Ahora dice Mateo capítulo 18 versículo 11, si lo pueden buscar, si no yo se los leo, hermanos. Nos habla de la misión de Jesucristo cuando vino a esta tierra. Dice Mateo 18:11, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, dice aquí, ha venido, ¿para qué, hermanos? Para salvar lo que se había perdido. Está hablando de un pastor que está buscando a sus ovejas. No está hablando del pastor de la congregación que anda buscando al que se le fue. Esa es la idea que siempre tenemos. Está hablando de Jesucristo buscando a sus ovejas. Y para que se den cuenta que de esto está hablando, dice el versículo 12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. ¿Ven? Jesús dice, ustedes son esas ovejas que me pertenecen, pero que se descarriaron y andaban en el mundo, y yo soy ese pastor que las ama, que me pertenecen, que me interesan, y vine a buscarlos, vine a salvarlos porque se habían perdido, y los traje otra vez a mí. Normalmente, les digo, pensamos que la parábola esta está hablando de una congregación y un hermano que se fue y se deja de congregar y el pastor va y lo busca. Y de eso vamos a hablar en otra ocasión. Pero ahorita estamos hablando de que el descarriado es cómo vivías tú en tu vida pasada y de cómo Jesucristo fue y te buscó y te trajo porque eres suyo. Por eso les decía ahorita de la hermana Gaby, dice el apóstol Pedro que Él tiene cuidado de nosotros. Ella le pertenece. Él vino a buscarla, Él murió por ella, la trajo a su rebaño, y ahorita que ella tiene una necesidad, Él está al pendiente de esa necesidad porque Él nos ama, somos sus ovejas. Si ya nos vino a buscar cuando estábamos perdidos, ¿cómo no nos va a ayudar con nuestras debilidades y con las necesidades que podamos tener mientras estemos junto a Él? Ahora, búsquenme ahí Lucas, hermanos. Están en Mateo, vámonos a Marcos. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer aquí Lucas, capítulo 15, versículo 1, para entender mejor a qué se está refiriendo con esto de la parábola de la oveja perdida. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el versículo 1, fíjense bien, hay que poner atención aquí en los detalles. Acuérdense que dijo Jesús, con la medida que oigan, se les va a dar. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Y un día me decía mi suegro, ¿eso qué quiere decir? Si oyes la palabra de Dios con atención, Dios te va a revelar su significado. Si ya sabes de la palabra pero estás poniendo atención cuando lo oyes, Dios te va a dar más.
Si no le pones el interés, pues vamos a leer aquí, dice que no sé qué, aún lo que tienes, dice, te será quitado. Y por eso después te dicen, a ver un verso que te sepa de memoria y no te sabes nada, porque no tienes mucho interés en lo que la palabra de Dios quiere decir. Dice el versículo 1, fíjense bien, hermanos. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Todos los publicanos y pecadores para oírle. Ojo, todos los publicanos, pecadores, las prostitutas, los publicanos eran los que cobraban impuestos, se estaban acercando a Jesús para oírle. Acuérdense que estamos estudiando el verso que dice, vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. Entonces aquí estos son esos publicanos y pecadores que se están acercando a Jesús. Repito, no son miembros de una congregación que se alejaron, son gentes que nunca habían creído. Versículo 2. Y los fariseos, estos son los religiosos, hermanos, que hay un montón en un montón de congregaciones. Y los fariseos, dice, y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Los pecadores tenían una actitud correcta, se acercaban a Jesús para oírle. Los religiosos tenían una actitud incorrecta, decían, mira, ¿y estos qué? ¿Quiénes son o qué? Dentro de este contexto, donde se están acercando los pecadores, donde los fariseos y los escribas están criticando a los que se están acercando, Jesús dice la parábola y les dice en el versículo 3, entonces, por esto, Él les refirió esta parábola. Pregunta primero, hermanos, a ver, están despiertos. ¿A quién le va a decir la parábola? A los fariseos. A los fariseos y a los escribas. A ellos les está diciendo la parábola. Les dice, a ver, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si tiene 100 ovejas, dice, y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió para encontrarla? Les quiere enseñar algo, hermanos. Ellos, en aquel tiempo, entendían perfectamente lo que Jesús les quería decir. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todos tenían ovejas. Entonces Él les está poniendo un ejemplo con algo fácil que ellos pueden entender. De repente para nosotros es complicado, porque ni nuestra hermana Doris, ni mis suegros, ni nosotros, ni no tenemos ovejas. Entonces estamos leyendo este ejemplo 2000 años después y no lo alcanzamos a entender tan bien como ellos, porque para nosotros es complicado, no somos ovejeros. Aquí, por ejemplo, si lo pusiéramos con un ejemplo de un perro, ahí lo podemos entender un poquito más. Que Jesús les diga, a ver, si Jesús estuviera ahorita, a ver, ¿quién de ustedes, si se les pierde su perrito, no van a dejar las cosas que tenían que hacer, el trabajo, los compromisos, y salen y van y andan buscando y ponen en el Facebook y andan en el carro y pegan anuncios porque andan buscando a su perro? ¿Verdad que así lo entendemos un poquito más? Decimos, sí, y te acuerdas cuando andabas buscando al tuyo o al gato, dices, bueno, esa es la idea que Jesús quiere poner. Dice, y cuando lo encuentran, la ponen sobre sus hombros gozoso. Si nosotros encontramos al perrito perdido, luego nos dice el vecino, ¿qué? ¿Y el perro? Ya estaba, qué bueno, ¿dónde lo hallaron? No, estaba allá en una casa. Y pones en el Face, encontrado, y todos, qué bueno, me gusta, tal. Se goza la gente porque encontraste al perro, ¿verdad? Si no lo hallas, o dices, no, me lo hallé muerto, o no lo hallé, pues todos, híjole, no, hombre, pobre. Pero si lo hallas, todos están contentos. Bueno, Jesús nos buscó. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido eran estos publicanos y pecadores. Y Él les está diciendo, acuérdense lo que les dije al principio, ellos estaban descarriados, pero son míos. Vine por ellos. Ya los encontré.
se están acercando a mí para escuchar la palabra, y ustedes, les dice a los fariseos y a los escribas, en lugar de que se gocen por lo que está pasando, porque encontré a mi oveja, porque nosotros encontramos un perro, dice, en lugar de que se gocen conmigo, están murmurando y están enojados porque se están acercando a mí los pecadores que yo vine a buscar. Dice el versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces, el enfoque en esta parábola, hermanos, es que Jesús les está diciendo a los escribas y fariseos, gócense. En lugar de estar criticando, en lugar de estar murmurando, de estarse quejando que quiénes son estos, que por qué ellos, gócense, dice, porque estaban perdidos. Les dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 5 dice, la pone sobre sus hombros, ¿cómo, hermanos? Gozoso. El versículo 6 dice, gozaos conmigo. Y el versículo 7 dice, así habrá gozo en el cielo. Entonces el propósito de la parábola es, gócense cuando se encuentra a un perdido. Porque los escribas y fariseos decían, no, somos nosotros y ya los demás que se mueran. Y a veces tenemos esa actitud, ¿verdad? Nosotros ya somos salvos, nosotros estamos aquí. Oye, y no quieren venir y los invitan. Ay, ya que se mueran, nosotros ya somos salvos. Eso nos debe traer tristeza, hermanos, pesar, porque son almas que están perdidas. Ahora, fíjese bien cómo es bien importante leer la Biblia en el contexto y quitarnos todas esas ideas que hemos aprendido mal. Por ejemplo, nosotros, ¿qué pensábamos de esta parábola? Que la oveja perdida es el que se deja de congregar. No, aquí no está hablando de eso. Pensamos que el pastor de la parábola es el pastor de la congregación que tiene que ir a buscarla. No está hablando tampoco de eso. Y pensamos que los 99 justos que no necesitan arrepentimiento, ¿quién son? En la interpretación normal decimos, el que se va de la congregación es la oveja perdida, el pastor que la busca es el pastor de la congregación que la anda buscando, y los 99 justos que no necesitan arrepentimiento, ¿quiénes son? Según el entendimiento normal, los que se quedaron en la congregación. Oh, triste error, porque dice la Biblia, hermanos, que no hay justo ni aún uno. ¿Ustedes creen que nosotros, porque nos hemos seguido congregando y no nos hemos ido al mundo, no necesitamos arrepentimiento? Necesitamos arrepentimiento, porque constantemente estamos fallándole a Dios, constantemente nos estamos apartando, y por eso dice la palabra de Dios que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero para confesar nuestros pecados y pedir perdón necesitamos arrepentirnos. Entonces, ¿quiénes son los 99 justos? ¿Cuál es en realidad el significado correcto de esta parábola? La oveja descarriada, ¿quién es? Tú, antes de venir a Cristo. Digan, hermanos, la oveja descarriada era yo. Digan, repítanlo, la oveja descarriada era yo. ¿Verdad? Como que se siente así como, ya lo dije, pero yo. ¿Sí? Decir, la oveja descarriada, el pecador, el rebelde, el necio, el terco, el tonto, el todo, era yo. ¿Es difícil decir eso? No, pero debemos. ¿Quién es el pastor que salió a buscarnos? Porque nosotros no podíamos decidir. Jesús vino a buscarnos. Jesús buscó a la hermana Dora. Jesús buscó a nuestra hermana Mari Carmen, a un Isidro, a Azucena, a César, a mi esposa, al hermano Agustín,
a Gaby, a Liri, no les digo a todos, hermanos, se me van luego. Pero Él es el que nos fue a buscar. De eso está hablando la parábola. ¿Por qué nos fue a buscar? Porque le pertenecemos, pero nos descarriamos y andábamos en el mundo extraviados y perdidos. Íbamos en sentido contrario, íbamos por el camino incorrecto. ¿Quiénes son los 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Estos son, hermanos, los fariseos, los escribas o todo aquel religioso que se cree justo sin serlo y que no se arrepienten, sino que critican. Por eso los hice ahorita decir: el pecador era yo. ¿Por qué? Porque si no lo dicen, usted es uno de los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y no me estoy refiriendo a que sean justos y que no necesiten arrepentimiento. Me estoy refiriendo a que se consideran a sí mismos como justos y no necesitan arrepentirse. Y ese es un error, hermanos, mortal. En Lucas capítulo 18, no lo busquen, Jesús da la parábola de el publicano y el fariseo. Y dice en el versículo 9, cuando empieza la parábola, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. ¿A quién se las dijo, hermanos? A los que se consideraban justos. ¿A quién le está diciendo esta parábola? A los mismos. En Lucas capítulo 5, Mateo hace una fiesta, después de que Jesús lo elige, hacen una comida. Y llegan los escribas y los fariseos y dicen: uy, este come con los pecadores. ¿Y qué les dice Jesús? No he venido, ¿qué cosa, hermanos? A llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso no quiere decir que haya justos. Lo que quiere decir es que hay personas que se consideran a sí mismos justos. Dicen: yo pecador. No. Y hay aún cristianos que son ahorita cristianos y que dicen: bueno, hay gente fea, hay gente que Dios salva, marihuanos y de lo peor, pero yo no era tan malo. Yo nunca fui al cine en mi vida. Se consideran, hermanos, justos y que no necesitan arrepentimiento. Ahora, dijo Jesús: así habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué cosa? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. De modo que el gozo en el cielo viene cuando nos arrepentimos. Cuando nosotros nos arrepentimos es cuando hay gozo en el cielo. Y es cuando Jesús se goza. Y es cuando los ángeles se gozan. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos. Ahora, acuérdense que nos está comparando con ovejas. Y una oveja no se puede arrepentir. Por lo menos no como nosotros lo entendemos. Entonces, vamos a ver qué significa arrepentirse para entender lo que debió pasar en nuestra vida y qué significa que una oveja descarriada se arrepintió también. Vamos a ver. La palabra que se utiliza para arrepentimiento, hermanos, en el griego, arrepentirse, es una palabra griega que se llama metanoeo y significa cambiar de mente. Ojo con eso, porque a veces pensamos que arrepentirse es sentirse mal. Ay, yo me siento mal por lo que hacía antes. No, es cambio de mente. Y lo primero que debemos cambiar en nuestra mente, cuando Jesucristo el pastor sale a buscarnos y nos encuentra, lo primero que cambia aquí es que dejamos de vernos como justos y nos reconocemos como pecadores. Cuando Jesús nos encuentra, hermanos, nosotros ahí andábamos: le traigo un folleto, yo ni mato. Y a la gente le predicas y es lo primero que te dicen:
Oiga, mire joven, yo no mato, yo no robo, yo tengo mi religión, o sea, yo soy justo. Vaya y predíquele al marihuano, o sea, aquí yo casi tengo aureola en la cabeza. Lo primero que cambia nuestra mente cuando nos arrepentimos, que es un cambio de mente, el significado de la palabra, es que te dejas de considerar justo y te ves como en realidad eres, como pecador. Por eso Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, ¿qué decía de sí mismo? Que él era, ¿qué cosa? El peor de los pecadores. ¿Por qué decía él eso? Pues porque sí era bien malo. No, pues sí, es en parte por eso, pero en realidad se consideraba a sí mismo porque Dios le había cambiado la mente y le había cambiado la forma de pensar, y él ya no se pensaba justo y bueno. Él se reconocía a sí mismo como pecador. Y a veces los religiosos, oiga usted, no, yo no como pan de muerto, no, yo no hago eso, no, yo no voy a esos lugares, no, yo no, todo eso es puro. No, yo soy diferente, yo no celebro la Navidad, yo no pongo el pino, no, nosotros somos justos y buenos. No es cierto, eres pecador. Sigues fallando delante de Dios. Todos. Cuando nos arrepentimos, nos cambia la mente y nos reconocemos como pecadores y no como justos. En ese momento, ¿qué hacemos? Dejamos el camino de pecado y de maldad en el que íbamos y nos damos un giro de 180 grados. A veces la gente dice, fue un giro de 360, no un giro de 360, vuelves a caer ahí mismo. No, hay que dar un giro de 180. Ibas para allá, para la izquierda, te encuentra Cristo, te reconocías como justo, te das la vuelta, ahora vienes para acá y te reconoces como pecador. Dejas el camino del pecado, dejas el camino de la maldad y sigues ahora ¿para dónde? Hacia Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dejas el que llevabas y tomas el verdadero. Cambias tu forma de pensar, cambias tu rumbo, vuelves a Dios en lugar de volverle la espalda, porque antes nomás no nos importaban, ahora nos volteamos hacia Él. Y dice el apóstol Pedro, que es el texto que estamos leyendo, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Búsquense, hermanos, Ezequiel capítulo 33 versículo 11. No me pierdan ahí Lucas porque vamos a regresar, pero búsquense Ezequiel 33 11 para que nos quede claro el significado verdadero y bíblico de la palabra arrepentimiento. Ezequiel 33 11. Si le encuentran, hermanos, si no, como quiera, aquí yo se los voy a leer, que no sé cómo andemos de luz. Dice, diles, estoy en Ezequiel 33 11 por si lo encuentran. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino, ¿qué cosa dice, hermanos? Sino que se vuelva el impío de su camino. Ibas como oveja hacia allá, hacia el mundo, apartándote de Dios, y te esperaba la muerte. Y dice Dios, yo no quiero la muerte del impío, sino ¿qué cosa? Que se vuelva, que se regrese la oveja extraviada, la oveja descarriada, y que regrese a Dios y que se acerque al rebaño de Dios. Dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Dice, oh casa de Israel. ¿Ven cómo tiene que ver con las ovejas? Dice, vuélvanse, allá para donde vas te vas a morir. Si no te caes en una zanja, te arrastra el río, te come un depredador, todo te puede pasar allá. Yo no quiero que te mueras, le dice Dios al mundo que está alejado de Él. Vuélvete hacia mí. No quiero que te mueras, porque Dios sabe que separados de Él nada podemos hacer. Ahora,
En Lucas, hermanos, vamos a regresarnos a Lucas. Jesús dice una segunda parábola. No la vamos a leer. Habla acerca de una moneda perdida. Y pone otro ejemplo. Y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una de ellas, no barre la casa y la busca y enciende una lámpara y luego la encuentra y les dice a sus amigas, regocíjense conmigo? Otra vez está hablando de lo mismo, de encontrar lo que se había perdido. Y finalmente, hermanos, ojo con esto, en este capítulo da 3 parábolas. Y ojalá y siempre se acuerden de este estudio para que se acuerden de este capítulo completito. La primera parábola habla de ¿qué? Del gozo de encontrar lo perdido, en la oveja perdida. La segunda habla del gozo de encontrar lo perdido, la dracma, la moneda. Y la tercera que vamos a leer ahorita habla de lo mismo, del gozo de encontrar lo perdido. Ahora fíjense bien, antes de empezarla a leer, tenemos que reprogramarnos otra vez. Jesús no está hablando aquí, Jesús no está enseñando que un creyente verdadero se puede ir a revolcar al mundo, al fin que después que regrese y se arrepienta, Dios va a tener gozo más que por los que se quedaron en la congregación. Jesús no está enseñando eso. Cuando vemos que alguien se va al mundo y se revuelca en el mundo después de haber conocido a Dios, decimos, pues es como el hijo pródigo, luego va a regresar. Jesús no estaba enseñando esto aquí en el hijo pródigo. Jesús está enseñando otra vez lo mismo. Los que se perdieron, pero hablando de los que nunca conocieron, no de los que conocieron y después se fueron atrás. Eso lo vamos a ver en otra ocasión, pero es bien importante saber eso, porque muchos cristianos pueden decir, me voy al mundo, me voy 6 meses, tomo, fumo, ando en fornicación, groserías, o me voy unos 2, 3 años, y cuando regreso y les digo a los hermanos, ya volví, y me tienen que aceptar, porque si no la parábola del hijo pródigo dice que el hijo otro no los quería aceptar. Y como dice que hay gozo en el cielo más que por los que se quedaron, pues Dios va a estar bien contentote porque ya regresé del mundo. No es esa la interpretación correcta, hermanos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Aquí habla de 2 hijos. ¿A quién representa el hijo pródigo, hermanos? La oveja perdida. La oveja perdida es el hijo pródigo, no es el que estaba en la congregación y es el que se fue. Perdónenme por repetirlo tantas veces, pero es que nos tenemos que reprogramar. La oveja era la que desde nacimiento ya le pertenecía, pero se fue al mundo antes de venir a Cristo. La moneda era de la mujer, pero se perdió. Perdida seguía siendo de ella, la buscó y la encontró. Ahora el hijo pródigo nos da la idea de que ya estaba en la casa y se fue. No. Está representando a alguien que se fue desde el principio. En este caso está representando a quién. En el versículo 1, los publicanos y los pecadores. Él es el hijo pródigo. Alguien que nunca había oído el evangelio. O poniéndolo en otras palabras, vamos a leer esta parábola pensando que el hijo pródigo éramos nosotros. Porque si yo le digo, por ejemplo, a nuestra hermana Dora, a ver, hermana Dora, usted va a ser el hijo pródigo. Usted, yo no me he alejado. No, es que no dice que estaba y se alejó. Está hablando de su vida pasada. Dice, y ahí entonces la podemos ver con un enfoque diferente. El otro hijo, ¿quién es? Los religiosos, los escribas y los fariseos, que critican a los pecadores que van llegando, que no les importa que se vayan al infierno, que se consideran ellos como justos y hijos de Dios y ya no les importa nada. Ahora, los que no necesitan arrepentimiento, los justos, según ellos. Bueno, vamos a ver el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. ¿Qué quiere decir esto?
que Dios respeta nuestra voluntad, hermanos. Si ustedes no quieren venir ya aquí a reunirse y quieren irse a ver a la Guadalupana el día 12, Dios respeta la voluntad. Se van a condenar, obvio, porque volvieron atrás, porque se fueron a la idolatría, pero Dios los va a dejar el día que estén ahí cantando la Guadalupana. No les va a pasar nada. Y van a llegar a su casa en la noche y van a decir, ay, no me pasó nada. No, tampoco te pasó nada cuando estabas en el mundo y hablabas a punta de groserías y eras peleonero y estabas todo amargado y envidioso y codicioso. No te pasaba nada, porque Dios respeta que no queramos estar con Él. Dice, bueno, ¿te quieres ir? Vete. Entonces cuando nosotros nacemos, hagan de cuenta que somos este hijo pródigo que le decimos al padre, yo no quiero, Señor, estar ahí contigo y eso, después regreso un día. Dice Dios, ok, vete. Dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Acuérdense, ¿a dónde se va la oveja? Se va lejos y se aparta lo más que puede. Esos éramos nosotros, somos este hijo pródigo. Dice, y ahí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo, hermanos? Perdidamente. Y dices, no, eso yo no era. Sí, este somos. Cuando no estábamos con Dios, cuando hacíamos nuestra voluntad, desperdiciábamos nuestro tiempo, desperdiciábamos nuestra vida, nuestra juventud, nuestros cuerpos, nuestra salud, con excesos, con malas decisiones. Nos desgastábamos allá afuera. Por eso hay gente que ya llega acá y llega enfermos, llegan sin brazos, llegan sin piernas, llegan con cirrosis, llegan porque se desgastaron allá. Dijeron, yo quiero vivir como yo quiera. El padre les dice, bueno, pues vive como quieras. Y empiezan a gastar su cuerpo y a vivir la vida loca, como dice Ricky Martin. Gastar, desperdiciar, disipar, eso es lo que quiere decir pródigo. Nosotros éramos pródigos antes de venir a Dios. Esta, hermanos, es la actitud que tienen nuestros hijos adolescentes, esta que tiene el pródigo. Papá, a mí dame dinero, yo me voy a ir, porque yo creo que yo puedo hacerla solo. Yo puedo vivir mejor, puedo tomar mejores decisiones, puedo administrarme, si yo me voy de la casa, papá, me va a ir a todo dar. Entonces ya me voy. Es la actitud adolescente que ya se quieren ir. Quiero disfrutar la vida. Quiero ser libre. Quiero alejarme de ustedes lo más que pueda. Que nadie me diga qué hacer, que nadie me esté checando, Esa es la actitud rebelde que tomamos cuando no estamos en Cristo. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó, ¿a qué cosa, hermanos? A faltar. Gastaste todo, hiciste lo que quisiste, creías que podías solo. Vino una gran hambre y te empezó a faltar. Y esto representa, hermanos, cuando nosotros estábamos en el mundo y te sentías vacío, enfermo, con depresión, después de haber vivido como se suponía que si vivías ibas a ser feliz, y te diste cuenta que no. Ahora, todavía aquí el hijo pródigo no había tocado fondo, pero Dios, por medio de esa hambre que vino y de esa escasez, empezó a acercarse a él. Ya casi lo tenía, el pastor de pastores. Dice el versículo 15, y fue, fíjense lo que hizo el pródigo, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto, hermanos, para los judíos era una abominación, porque acuérdense que en Levítico estaban prohibidos ciertos animales como inmundos, y uno de esos era el puerco.
Entonces, que un judío, si hubiera ido de su casa, hubiera dejado a su papá, hubiera dejado a su familia, se quiso ser el muy independiente y yo las puedo, y fue cayendo y cayendo y cayendo hasta que le dieron trabajo para cuidar animales inmundos. Primero perdió todo, vino una escasez, le faltó, buscó trabajo, terminó cuidando puercos. Dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llegó hasta el fondo, hermanos. Quería comer lo que comían los cerdos. Y nosotros, antes de venir a Cristo, hermanos, primero tenemos que tocar fondo, y nos pasan muchas cosas. Enfrentamos muchos problemas por malas decisiones que tomamos en nuestra vida, y nos damos de topes y de golpes, y nosotros ya hasta que vemos que ya tenemos muchas cosas perdidas, ahí es cuando reaccionamos, pero antes no entendemos. Dice que quería comerse las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando nosotros estamos vacíos y queremos llenar ese vacío en nuestra vida con una religión, con el psicólogo, tomando antidepresivos, y eso no te llena. Le decía a mi esposa, he estado viendo unas entrevistas que le hacen a los artistas, un montón de artistas que les puedo nombrar, no tiene caso. Todos están yendo al psicólogo, todos tienen depresión, ansiedad y están tomando pastillas. Y tú los ves que ganan bien y están en grandes escenarios, y gente que ni se imaginaría, hermano, todos están deprimidos, ansiosos, no duermen, están todos dopados con medicamentos y no salen del psicólogo y del psiquiatra. Ahora, ¿esta era la vida que el Padre quería para él? No, fue la vida que él cosechó por sus propias malas decisiones. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nos va mal en el mundo y Dios quería que nos fuera mal. No, Dios respetó que quisiéramos hacer nuestra voluntad, y cuando nos fue mal en base a lo que hicimos mal, entonces Dios nos llama. Fíjense, hermanos, cómo somos tan tontos, y perdónenme si los ofendo, pero es la verdad. Hablando del ser humano en general, somos tan tontos que solo yéndonos mal volteamos a ver a Dios. Solo cuando nos va mal. Usted nomás fíjese, hermano, aún ya estando aquí en Cristo y aún siendo ya ovejas redimidas y todo lo que quieran, fíjese cuando le está pasando una situación difícil, la que sea, es cuando ora, mientras no ora. Es cuando lee la palabra, mientras no la lee. Es cuando alaba y llora y se arrodilla y se quebranta, mientras no. Nos tiene que ir mal para buscar a Dios. Les decía una vez en el hospital, les decía, Dios para muchos es la llanta de refacción que traen atrás del carro. Ahí tapa cuando se ofrezca. Nunca la veo, nunca la limpio, no me interesa, pero el día que caes un bache y truena la llanta, inmediatamente dices, ay, lo bueno que traigo una llanta. Así somos con Dios. Señor, no te tomo parecer, no me interesa si quieres o no, si te gusta, si tu palabra y que hay que orar. A mí nada me interesa nada, pero caes en un hoyo. Señor, ayúdame, por favor, Señor, te necesito. Nomás cuando nos va mal. ¿Qué pasó cuando tocó fondo y cuando le fue mal? Lo mismo que a nosotros. Fíjese lo que dice el verso 17. Y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir volver en sí, hermanos? Quiere decir recobrar el sentido, recobrar el conocimiento. Cuando alguien está ahí en coma y está está como muerto, pero de repente abre los ojos y dice, volvió en sí. Bueno, cuando nosotros no estábamos en Cristo, éramos como estos muertos, como zombies, hacíamos puras tonterías, puras cosas que no convienen, que nos hacían daño, apartándonos cada vez más de Dios
y viviendo aborrecibles, aborreciéndonos en envidias, codicias, peleándonos. Pero un día, después de haber tocado fondo, dice el versículo 17, volviendo en sí, tuvo un cambio de mente, tuvo una forma de pensar diferente. Ese es el arrepentimiento. Cuando dices, caray, ¿por qué hacía yo eso? ¿Por qué hablaba yo así? ¿Por qué trataba yo así a mi esposa? ¿Por qué? Y te avergüenzas de lo que hacías antes. Es, cómo yo le pedí a la guadalupana. ¿Qué onda? Y te da como vergüenza. Yo creía que me oía. Sí, pero todo el tiempo que la tenías ahí, sí pensabas que te oía. Y no lo digo por nadie en especial, hermano. Yo tenía mi cuadrito de la Virgencita. Y un día que Clara no llegaba a su casa y le marqué y el celular cuando andábamos de novios, y yo estaba preocupado por ella y yo estaba ahí, Virgencita, ayúdala que llegue, y casi veía que se me movía así el pelo como en la Rosa de Guadalupe. Yo también, hermanos, y ahora da vergüenza eso. Da vergüenza, hermanos, reconocer que fuimos a que nos dieran una barrida. Dice mi papá que cuando iba a la basílica. Sí, ¿a poco no les da vergüenza? Decir, yo fui con un brujo y fui una vez con el Eddie Rojas allá, homosexual y todo, y con unas ramotas, y me decía, órale, y me dan unos ramazos así bien gachos. Y yo le decía, ay, no te vayas a ir porque este es medio raro. Y me da pena, hermanos. Me dijo al último, tráeme una garrafa, dijo, y te voy a preparar un agua para que cuando abras el negocio riegues hacia afuera, hermano. Me da una vergüenza a mí decirles eso. Y yo le llevé una garrafa de agua, ¿te acuerdas, Clarice? Y olía como a perfume, y así la preparó, y en la mañana abríamos y le echábamos al piso. ¡Qué ignorantes! ¡Qué descarriados! Y le echas agua al piso, para que me vaya bien, y luego volteas y ves a la Virgencita que hoy vendamos, y luego queríamos poner una ristra de ajos, ¿te acuerdas, Clara? Con moños ahí en el negocio de colores. Nos la trajo mi mamá y nos la tragamos. No estábamos todavía. Nos comimos todo. Pero hacemos muchas tonterías. Y uno ve a gente en el mundo y ve a familiares y dices, de veras que no se da cuenta qué está haciendo. No se da cuenta para dónde va. No se da cuenta las burradas que está cometiendo y los golpes que le está dando la vida para demostrarle que se está alejando de Dios. No se dan cuenta. Nosotros tampoco nos dábamos cuenta. Y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Empezó a pensar diferente, hermanos. Ese es el arrepentimiento. Ojo con eso. El arrepentimiento no es llorar al final de una predicación en el altar. Es que cambió Dios tu forma de pensar y el Espíritu Santo te dio el arrepentimiento y dejaste de hacer las tonterías que hacías y ahora te avergüenzas de ellas y ya no vas con los ídolos, ya no maldices, ya no consultas a los brujos, ya no un montón de cosas que practicabas antes. Ya no te vengas, ya no eres peleonero, ya no estás amargado, ya no un montón. Y dice el versículo 18, fíjese, cuando Dios le cambia la mente, la forma de pensar y le da el arrepentimiento, ¿qué dice? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué fue lo primero que cambió en su mente, hermanos? Que se reconoció como pecador. ¿No era pecador? Sí, había pecado con su padre, le había pedido la herencia antes de que se muriera, lo tuvo por muerto, abandonó la familia, vendió la herencia, se gastó todo, andaba pecando, pero él no se veía a sí mismo, él se veía como justo. Pero cuando Dios le da el arrepentimiento, dice, hombre, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí con la guadalupana? Voy a regresar a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, soy pecador. Eso fue lo primero que le cambió la forma de pensar. No solo trataba de sentirse mal, me siento mal. ¿Por qué te sientes mal, hijo pródigo? Porque un día abandoné a mi papá. Hombre, todos los días me siento mal. No, haz algo, corrígelo, cambia. Antes me alejé, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a regresar.
Antes me consideraba justo, ahora que pecador. Antes era soberbio y altivo, ahora voy a ser humilde. Y le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se acuerda el publicano que se golpeaba el pecho y no miraba para arriba y decía, sé propicio a mí, soy pecador? Esa es la actitud que tuvo este también. También eran publicanos. Ahora, dice el versículo 20, no nada más pensó. Porque hay gente, hermanos, que yo he platicado y dicen, no, sí, yo estoy mal, ya voy a dejar esto, voy a irme a congregar. ¿Qué día se congregan? No, pues tal día, ahí voy a estar. Sí piensan, hermanos, pero ¿vienen? No. ¿Lo hacen? No. ¿Dejan las porquerías que estaban practicando? No, nomás queda ahí en pensar. Ese no es el arrepentimiento. Es, pero yo lo vi llorar, sí, pero es un cambio de mente que va a actuar, no es nomás son pensamientos que se quedaron ahí. Dice, y levantándose, vino a su padre. Esto significa cuando nosotros volvemos. ¿Se acuerdan que dijo el apóstol Pedro? Pero ahora habéis vuelto. Bueno, nosotros íbamos para allá, Cristo nos halló y nos volvimos a Dios. Pero porque Cristo nos halló y nos dio el arrepentimiento. Esto es muy diferente, hermanos. Fíjense bien lo que les he explicado hasta ahorita. Es bien diferente a una persona que diga, me invitaron a una congregación y fui y me gustó y estoy yendo. ¿Es estar arrepentido? ¿Será salvo porque lo invitaron y fue y se congregó y está yendo? No. ¿Será salvo porque se volvió a Dios supuestamente yendo a una religión? No. Tú te debes volver a Dios, no a una religión. Después hay que congregarse, claro que sí, hay que oír la palabra, hay que ser instruidos, guiados. Pero si nomás te acercaste y te gustó y ahí estás a ver qué sacas, vas para el infierno igual. Arrepiéntete, cambia tu forma de pensar y tu forma de actuar allá afuera. Este dejó su miseria, su necesidad, dejó el chiquero y dejó los cerdos. Dice, yo me voy a ir de aquí. Hay gente, hermanos, que quiere ir a comer a la casa del Padre una vez a la semana y luego se quiere ir a revolcar con los puercos los otros días. No, estás allá o estás acá, quieres estar allá con los puercos, dice el Padre, ya quédate, porque si vas y vienes, pues como quiera te vas a ir al infierno. Dice el versículo que sigue ahí donde nos quedamos, dice, y cuando aún estaba lejos y lo vio su padre, fue movido a misericordia. Este es el Padre cuando nos encontró Jesús, y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Se imagina usted esto? Cuando usted venía con los brujos, de la guadalupana, de cuanta mugrero del mundo, y el día que dice que le da a Dios el arrepentimiento y cambia de mente y dice, ¿qué estoy haciendo? Y se voltea a Dios, fíjese, el Padre lo recibe, lo abraza y lo besa con un gozo, hermanos. Nosotros éramos este publicano, esta oveja perdida y ese hijo pródigo. Pero tenemos el riesgo de convertirnos en estos escribas y fariseos. Dice el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Era una actitud bien diferente a cuando le dijo, dame la herencia, yo ya me voy, ya no quiero saber nada de mi familia. No, ahora dice, Padre, aquí estoy derrotado, ya no soy digno de ser tratado como tu hijo, trátame como un siervo, dice. Pero el Padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y esto lo hizo Dios con ustedes, hermanos, y póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. A ustedes que a veces piensan, yo a lo mejor soy, yo a lo mejor no soy, Dios los recibió con gozo y los honró después de haber sido rebeldes, necios y duros, porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Dice, y traed el becerro gordo
y matadle, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Jesús estaba regocijando en su corazón cuando se acercaron los publicanos y pecadores del versículo 1. Pero los que no se estaban regocijando eran los escribas y fariseos, que simbolizan al otro hijo. Ahora estaba regocijándose, fíjense, primero les dice, encontró un pastor una oveja. Da gusto, ¿verdad?, que se encuentre un perrito perdido. Luego dice, encontraron una moneda. Da gusto que uno se halle un dinero que perdió. Ay, aquí lo había dejado. Pero esta última parábola dice, encontró un hijo. ¿Cómo se va a comparar con un animal o con una moneda? Estaba muerto, dice, y aquí está otra vez. Ya reaccionó, ya volvió en sí. Ya no piensa como pensaba. Iba a decir como burro, pero no voy a decir eso. Y de todos modos lo digo. Dice el versículo 25, y su hijo mayor, este es el escriba del fariseo, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? Dice. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Repito por última vez, no es un cristiano que se fue a revolcar al mundo. Éramos nosotros antes de ser cristianos revolcándonos en el mundo. Es diferente, porque lo otro da una interpretación torcida. Entonces se enojó, dice, como los escribas y fariseos, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Ustedes creen que jamás lo había desobedecido? Aquí le está diciendo el padre, métete, y no se quiere meter, pero según él nunca desobedece. Yo nunca te desobedezco, pero métete. No, caray, no, que nunca desobedeces. Ese se consideraba justo. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis hermanos. ¿Ves? Son esos adolescentes. Yo siempre te ayudo y tú nunca. ¿Ves? Es la misma actitud. Yo siempre y ustedes nunca. Dice el versículo 30. No, 29. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ajá, y dice el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Estaba en la casa del padre, pero tenía una actitud incorrecta. Se creía justo. Yo nunca te desobedezco, tú nunca me has dado ni un cabrito, era ingrato. Representaba a los fariseos y a los escribas, no los que se quedan en la congregación. Y el otro que se había ido al mundo no es uno que ya era creyente y se fue, sino representa a un publicano, un pecador. Pero más quiero que represente hoy a ti, para que veas la reacción que Dios tuvo cuando te encontró. Vamos a terminar, hermanos, leyendo Efesios capítulo 2, versículo 1. Con esto vamos a terminar. Vamos a tener una continuación de este tema porque está bastante interesante para aprender el valor que tenemos delante de Dios como su propiedad, lo que Él hizo por nosotros, cómo somos y cómo es Él. Y vamos a aprender, primero Dios, bastante. Efesios capítulo 2, versículo 1. Con esta luz, con esta información y todo este contexto que ya le di, ahora sí lean esto, aplíquenlo a su propia persona. Y dice, y Él os dio vida. ¿Recuerdan? Estábamos muertos a vosotros cuando estabais en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos, ¿dónde, hermanos? En el mundo, haciendo todas las cosas. Muertos,
vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, lo mismo que le dijo Pablo a Tito, siguiendo la corriente de este mundo. Hay que la virgencita, que los brujos, y que hazte una barrida, y vengándote y todo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos los desobedientes, los rebeldes, los que hacen las cosas que Dios dice que no, son hijos del diablo y están bajo el control del espíritu de Satanás, entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, para que no se chiflen, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, cuando nos encontró el pastor, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjese el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, acuérdense, hermanos, dice, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, fíjese, para don Agus, para doña Doris, para don Isidro, para mí, para Gaby, para César, para Liri, para Susana, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque teníamos nuestra religión, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. ¿Se fijan cómo después de la luz que recibimos, hermanos, se lee el último y se lee? Fíjate cómo andábamos, cómo Dios, no fui yo, fue Él, me buscó, me trajo, me aceptó. Ya era yo de Él desde antes, pero había sido rebelde y ahora me recibió. Como nosotros podemos recibir a nuestros hijos rebeldes que han hecho lo malo en el momento que vuelvan en sí y digan: Padre, el pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No, vamos a decir: eso es todo, hombre. Tanto rato estuve esperando que volvieras. A esto se refiere el verso que empezamos leyendo, diciendo: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Despedimos a los hermanos que nos estuvieron escuchando a través del internet. Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente, Dios, en el próximo estudio.